A ver, primero un comentario breve que no habíamos tenido ocasión de mencionarlo aquí, el tema del paro agrario, ¿no? Pero veo que se ha puesto sobre el tapete. A ver, yo me uno pues a las voces de quienes aquí han expresado que más justo no podía ser. Realmente lo que es sorprendente es que se hubieran demorado tanto, ¿no? La paciencia del santo Job suele ser la paciencia de los colombianos. Y en ese sentido, pues la solidaridad que recibieron del país fue inmensa y merecidísima. Y quiero resaltar esto que es importante, no solo estuvieron campesinos, indígenas y obreros agrícolas en ese paro, sino que estuvieron sectores importantes del empresariado. Lo mismo que en el paro cafetero del mes de febrero, cafetero y cacaotero. O sea, y eso lo quiero resaltar es en este sentido. Esa es apenas la punta del iceberg del descontento agrario. Suelo hacerme esa reflexión. Cuando alguien se para en una carretera a correr todos los avatares de pararse en una carretera en un país como este, cuánta rabia, cuánta molestia, cuánta frustración debe haber detrás de eso, y cuántos hay, muchos más sin duda, que no se pararon allí, pero que quisieran hacerlo, pero que por una u otra razón no lo hacen. El gobierno se equivoca en materia grave si no es capaz de leer esto en las inmensas implicaciones que tiene. Y en ese sentido, pues yo repito que este senador y el Polo Democrático Alternativo cree que esos reclamos son justísimos y somos solidarios con ellos, así eso nos cueste todo tipo de desproporciones y de ataques. Lo segundo es esto: si no se establecen las causas de los fenómenos, no es posible entender los fenómenos. Y digamos esto con claridad, este es un debate de 25 años, esto tiene una causa conocida, que es en general todas las políticas del libre comercio. No un tratado, como ahora astutamente a algunos sabiondos se les ocurrió, entonces sacan un microscopio electrónico y encuentran que de un país lo que entró no fue mucho y lo vuelven una prueba de que el TLC no tiene que ver con esto. Por supuesto que todo esto empezó en el gobierno de César Gaviria, 1990, en esos días se llamó Apertura, ahora tiene otros nombres, pero esa es la realidad. Y esas políticas de libre comercio combinan dos hechos que son bien conocidos, que juntos producen el desastre del que estamos hablando. De una parte se encareció la forma de producir en Colombia, o se hizo más difícil. Entonces aquí había precios de sustentación y los acabaron, y ahora los intermediarios hacen lo que se les da la gana. Había controles a los precios de los insumos y los acabaron, y ahora los intermediarios hacen lo que se les da la gana. Con el cambio del nombre del Banco Agrario, de Caja Agraria al Banco Agrario, senadora Norma García, no solo cambiaron el nombre, cambiaron la concepción. Eso lo sabemos todos los que nos interesamos en estos temas. Y cada vez esos créditos son más escasos y más, digamos, menos apropiados para el sector agrario, que necesita créditos particulares. La asistencia técnica prácticamente desapareció. Conversábamos en estos días con la gente de Corpoica, eso es una especie de caricatura de lo que debería ser una verdadera institución de investigación científica que tanta falta hace en un país tropical como el nuestro. Cuando digo caricatura no se trata de molestar a quienes allí trabajan, que hacen sus mejores esfuerzos, sino que la política del Estado es una política de que eso no vale la pena. Y al mismo tiempo, y lo anterior no sería tan grave si al mismo tiempo no se hubieran bajado los aranceles de protección. Porque si yo con una mano encarezco la producción y la hago más difícil, pero no abro las puertas a las importaciones, lo que sucede es que aquí tendríamos esas dificultades para producir, pero se estaría produciendo. Pero ¿qué fue la segunda medida? Disminuir las barreras de protección para inundar el país de productos extranjeros. Y esas dos cosas juntas pues generan la crisis que están generando. Ahora, no es solo Estados Unidos, nos tratan como a imbéciles. Yo le pediría a los amigos del libre comercio que respeten a esos campesinos que salieron a protestar. Entonces ahora estos sabiondos, y me excusan la irritación que estoy expresando, duran 25 años defendiendo una política que no sirve. Cuando la vida les demuestra que la política no sirve, entonces salen muy astutos, porque tienen el acceso a los medios de comunicación casi que ilimitado, a engañar a la gente y a sacar una cifrita por ahí para probar que el libre comercio no tiene nada que ver con esto. Y es que no impacta que estemos importando 10 millones de toneladas de productos del agro sin contar el contrabando, que es una forma de libre comercio, porque en Colombia el contrabando está legalizado por todo tipo de autoridades desde hace 25 años y es parte de la política de todos los gobiernos que ha habido en este país.
Esa es la realidad de este asunto. Entonces respeten a la gente que están arruinando y que está protestando. Sí, el contrabando está legalizado. Hace 6 meses en esta comisión, el señor director del DANE nos dijo que no tenías dientes para perseguir el contrabando. Hace 6 meses. ¿Y el contrabando empezó ahora? Dime, ¿cuál gobierno de Colombia no sabe que el contrabando entra como Pedro por su casa a este país? Hago otra pregunta. Esos miles y miles de tractomulas que entran de contrabando con productos agrícolas, ¿cómo se distribuyen? ¿A las escondidas en las ciudades o las distribuyen los mismos potentados que distribuyen las importaciones legales? ¿Y de eso nadie se da cuenta? Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. Lo que quiero es enfatizar en que esto sí tiene una causa y es el libre comercio. Y cada día va a ser peor, porque resulta que los aranceles con Estados Unidos y con la Unión Europea y con todos los países van a ir bajando, cada vez menos protección y cada vez más ruina. Y entonces dicen, no, es que miren que de Estados Unidos entró un poquito de leche nomás, y las casi 40.000 toneladas de leche en polvo que entraron de todas partes, esas no cuentan. Hasta el más mediocre de los analistas sabe, que si yo tengo un mercado abastecido de cualquier tipo de bien, y más si ese bien es un perecedero, una importación o un contrabando, incluso relativamente pequeño, le hunde los precios, lo sabe cualquiera, hasta el más idiota. Y entonces aquí hay genios que nos sacan y dicen, no, es que mire, no entraron sino muy poquitas toneladas, y entonces como las comparan con el total de la producción, eso no afecta. No, sí afecta. Repito, lo sabe hasta el más mediocre de los analistas. Yo aquí hago un llamado a la buena fe en el debate. Parte del problema de la palma, de las oleaginosas, son las importaciones de oleaginosas que están entrando en proporciones importantes al mercado nacional. De todo. Y entonces, ¿por qué enfatizo esta idea? Porque si esto no se atiende, pues aquí no se va a cambiar nada. Y eso no se va a resolver con falsos pactos en torno al agro, porque realmente no hubo un pacto agrario. Se reunieron los santistas con los mismos santistas de siempre, los mismos personajes de toda la vida, y decidieron seguir haciendo lo mismo. Y por eso es que la gente que protestó no fue al pacto agrario. Aquí pasó como cuando el paro cafetero, que el primer acuerdo que hizo el gobierno nacional lo hizo con el doctor Muñoz, el de la Federación de Cafeteros, que era preciso el que no estaba en el paro. Y ahora les pasa parecido, hicieron un pacto, una especie de acto de onanismo agrario político, lo he llamado, porque se reunieron los mismos a aprobar lo mismo. Y se niegan a hacer un debate serio sobre las causas del fenómeno. Hoy hay un artículo interesante, léanlo todos en el periódico Portafolio, ¿sí?, del doctor Mauricio Cabrera, sobre cómo es el agro en Turquía. Bien interesante que lo leamos. Y no voy a entrar ni siquiera al debate de los grandes y los chiquitos, ni siquiera lo voy a usar simplemente para mencionar esto. Ese es un país que tiene la voluntad de producir sus alimentos. Ese es un país que tiene la voluntad de que haya agro. Y toman todas las medidas que hayan que tomar para que haya agro. Aquí no. Aquí la política es la de especializarnos en minería. Esa es la política. Y por eso está pasando lo que está pasando. Pero bueno, ese no era el propósito realmente de mi intervención. Yo quería hacer un par de comentarios que tienen que ver con algunas cosas que he dicho públicamente sobre la presencia del doctor Lizarralde en esa cartera. Entonces, mi deber mínimo pues es hacer aquí algunas menciones, porque pues si lo digo, digamos, en los medios, como no lo voy a decir aquí. Pero haciendo esta advertencia, doctor Lizarralde, hoy no es ese debate. Yo hoy lo aprobé hace un rato antes de usted llegar, se aprobó una proposición y espero a poder hacer un debate todo dedicado a su presencia en ese ministerio. Pero sí quiero mencionar 2 o 3 cosas que las voy a mencionar muy rápidamente porque, repito, ya las he mencionado y es mi deber hacerlo aquí. 2 cosas iniciales. Que a nosotros nos haya parecido bien negativo el nombramiento del ministro, del doctor Lizarralde en esa cartera, no debe interpretarse como algún astuto lo dijo en alguna parte. No, es que como los del polo están contra la producción empresarial. O otro dijo, no, es que como están contra la palma de aceite, entonces, claro, no les gusta el ministro. No, ni lo uno ni lo otro. Miente el que diga que el polo democrático alternativo está contra la producción empresarial en Colombia. Nunca lo hemos dicho, no es nuestra posición.
Defendemos, sí, con todo énfasis, la producción campesina, indígena, etcétera, pero nunca ha sido planteando que no debe haber un desarrollo de una producción empresarial importante. Entonces aquí no sigan con esas astucias. Entonces uno de pronto critica al médico Pedro Pérez y entonces le dice, no, es que usted odia a los médicos. No, es un pleito con Pedro Pérez. Entonces aquí nos pasa lo mismo. Tampoco estamos en contra de que se produzca palma de aceite. Ahí tenemos otros debates distintos que hacer. Pero no es eso lo que explica nuestra controversia con el doctor Lizarralde. ¿Dónde está el pleito planteado entre los, digamos, el pleito inicial? Porque en la medida en que observamos con detenimiento, pues empiezan a salir esqueletos de los armarios, ¿cierto? Y entonces el debate se va ampliando. Pero ¿dónde está el debate central, el primero que planteamos? ¿Qué tiene que ver con esto? Todos sabemos que en Colombia hoy hay dos grandes, digamos, ruidos agrarios. Dos. Uno, que es el tema de la crisis agraria, los cafeteros, los cacaoteros, los arroceros, los paros, las quiebras, la pobreza, todo eso. Ese es un fenómeno agrario que está presente en el escenario nacional. Y hay otro fenómeno agrario, que lo intentaron tener escondido toda la vida, pero por fin logramos ponerlo en los medios de comunicación, que es el caso de la altillanura y de lo que quieren hacer en la altillanura y de un montón de actos de corrupción e ilegalidades en la altillanura. Son dos temas distintos. Y nombran de ministro al doctor Lizarralde. Entonces, ¿cuál fue mi primera opinión al respecto? Me dije, me parece que el gobierno nacional se equivoca en materia gravísima cuando nombra de ministro de Agricultura a quien está, digamos, tiene sus ojos centrados es en ese tema de la supergran plantación y este tipo de cosas. Y tiene fuertes intereses de los negocios en la altillanura. Eso me parece que es inadecuado. Y más cuando nos dicen que el objeto principal de la presencia del doctor Lizarralde en esa cartera era tramitar lo que yo he llamado la ley Urrutia, o sea, la ley para arreglarles los chicharrones, como dijo el ministro Estupiñán, a las compras ilegales de tierras en la altillanura. Entonces, nos pareció, incluso usé la palabra, una provocación, o sea, que mientras el agro se hunde, la casi totalidad del agro nacional, las preocupaciones del gobierno estén en el caso específico de unos cuantos magnates enredados con negocios de tierras en la altillanura, me parece un absurdo. Pero además me parece una cosa que es más absurda todavía. Aquí lo dije después en un debate que hicimos sobre la altillanura y que se consigue en internet. No nos oponemos a que se desarrolle la altillanura, pero esta especie de espejismo que nos han querido montar, senador Name, de que es que lo que no se hace en el resto de Colombia se va a hacer en la altillanura, y que es con lo que se haga en la altillanura que se va a acabar con la crisis agraria nacional, nos parece un completo absurdo. Porque aquí lo que hay que entender con toda la urgencia es lo que pasa en el resto de Colombia, entre otras cosas, y repito, no me opongo a que desarrolle la altillanura, pero es que resulta que en el Bichá hay 130.000 personas, dignísimas de toda atención y de toda consideración y de todo cuidado, pero en el resto del país tenemos 45 millones de personas. Y tenemos las mejores tierras de Colombia por fuera de la altillanura, incluido el piedemonte llanero. Entonces nos pareció que eso era un desenfoque completo en las cosas que se estaban haciendo. Pero después empezamos a mirar más cosas, y entonces, ¿qué encontramos? Que el doctor Lizarralde, por sus actividades agrarias, de acuerdo con la ley 1437, está impedido para actuar en casi todo. Porque en los negocios de Indupalma, que es una gran empresa palmera, o de Inducaucho, que es una empresa cauchera, o los negocios de su señor, de su hijo, o los otros negocios de otras empresas en los que él está en la junta directiva, pues eso le van a obligar a impedirse en casi todo. No voy a entrar ahorita, repito, porque este no es el debate que voy a hacer en el día de hoy, pero simplemente lo expreso. Entonces yo me hago una pregunta: si una persona se va a tener que impedir en asuntos de palma, de caucho, de agrodiesel, de normas de organizaciones gremiales, porque es exdirigente de una organización gremial, de palmeros, en caucho, en el sector lácteo, en la política forestal, en los asuntos de crédito agropecuario, en la política de tierras, en baldíos, etcétera, si se tiene que declarar impedido en todo eso, que es lo que ordena la ley 1437, entonces ¿qué va a hacer? ¿O es que van a nombrar ahí un PLL que le haga los mandados al doctor Lizarralde y el impedimento resulta ser un impedimento falso? Bueno, pero escarbando, además nos hemos encontrado otra parte de cosas que quiero mencionar, porque repito, ya las dije en público y con esto voy a terminar. Insisto en que este debate lo vamos a detallar después. Me parece muy grave, doctor Lizarralde,
que Indupalma, la empresa que usted dirige bajo su orientación, esté disputándole a unos campesinos pobres de San Alberto unos baldíos. Parece inconcebible. Sí. Inconcebible porque, entre otras cosas, los baldíos del Estado colombiano solo se le pueden entregar a pobres. No es posible escriturárselos a ricos. A pobres, pero a pobres de solemnidad. O sea, y es obvio que Indupalma es una importante empresa palmera y entonces esa disputa carece de sentido. Y por supuesto nos molesta que el árbitro de esa disputa sea el INCODER, de cuya junta directiva usted preside como ministro. Eso me parece absolutamente inaceptable. Un caso, otro caso. Y este puede ser más grave. Porque además nos han dicho que lo que va bien el doctor Lizarralde a hacer desde su cartera es lo que ha venido haciendo en Indupalma con las asociaciones campesinas. Y en Colombia uno de esos que llaman uno de los grandes mitos urbanos de Colombia son las maravillas de las asociaciones de Indupalma con los campesinos, con sus socios. Tanto que yo en algún momento pensé que si tenía voto de pobreza esa empresa, ¿cierto? O tenía algún vínculo con la asociación de la Madre de Calcuta, daba ese propósito de llevarle la felicidad a los pobres de manera tan persistente. Pues bueno, ya ha salido en los medios de comunicación, en la televisión, en todas partes, y ya tenemos los detalles. Yo nunca lo había dicho, pero lo digo desde ya. Ese proyecto específico de asociaciones me parece por completo inaceptable. Porque la asociación no puede ser una asociación de mula y jinete, o de toche pájaro, pues con guayaba madura, o como dicen en la costa, negocio de burro amarrado. ¿En qué consisten las asociaciones de Indupalma que nos quieren poner como ejemplo? El 100% del riesgo agrario lo corre el socio. E Indupalma se localiza en la parte del negocio donde el riesgo es cero. Y maneja eso con el dedo chiquito. Y eso no es aceptable como una propuesta de desarrollo agrario. A mi juicio. Ahora, eso lo voy a detallar y lo voy a explicar con todo detalle para que ustedes vean que no estoy diciendo cosas por decir, sino que está en todas las normas calculadas para que esos campesinos sean, digamos, el trompo de poner, ¿cierto? La guayaba del negocio. No, yo quiero empresarios del agro, pero metidos en el pantano del agro. Entonces que el zoquete pues lo ponen a arriesgar el clima, las plagas, todo, ¿cierto? A perder la tierra y todo, ¿cierto? Y hay un intermediario que cobra lo que se le da la gana y se gana toda la plata del mundo, y esa es la hazaña que nos presentan como un modelo a seguir. No, yo no creo. Pero bueno, ese es el debate que hay que hacer y lo vamos a hacer después. Y por último decir esto, doctor Lizarralde, le voy a enviar una carta, pero desde ya le hago las dos preguntas porque me han dejado bien preocupado. ¿De quién es Indupalma? ¿A quién pertenece Indupalma? Porque de acuerdo con nuestras indagaciones, pertenece a una empresa que se llama Palmicultora Palmas de Oro, sucursal Colombia. Esa empresa tiene el 82% de las acciones. Y esa empresa es una sucursal de una empresa domiciliada en Panamá. Yo sí quiero saber quiénes son los dueños de la empresa. Creo que los colombianos tenemos derecho a saber quiénes son los dueños de esa empresa. No me gusta, desde ya le digo, que esté residenciada en Panamá. No digo que eso per se sea un crimen, ni mucho menos, pero todos sabemos que la norma es que las empresas que se residencian en estos paraísos fiscales, ¿de qué es de lo que se trata? Y una segunda pregunta, y esto también me llama la atención, en ese pleito en el que usted sale maltratando a unos socios suyos, socios entre comillas, y usted aparece gritándoles, les dice que tomen un tercer crédito. Primero uno que usted ha administrado, que es del Banco Agrario. Les dice que tomen un tercero, entonces nosotros algo averiguamos, bueno, ¿cuál fue el segundo crédito? Y entonces el segundo crédito encontramos que ese segundo crédito de esos campesinos, ya hemos visto algunos pues que son bien pobres, es suscrito por una empresa que se llama GMN Master Fund, residenciada en las Islas Caimán. Entonces yo pregunto, bueno, ¿quiénes son esos tipos? ¿Y cómo es que a unos campesinos paupérrimos de Sabana de Torres de Santander, Indupalma los lleva a ese negocio? Yo supongo que es Indupalma, porque Indupalma es la que maneja ese negocio por completo. Yo no me imagino a esos campesinos que hemos visto que hoy son jornaleros viajando a Islas Caimán a pactar créditos, supongo en dólares. Entonces esa es una pregunta que le hago. Bueno, y tengo otras, pero digamos que con esas dos de momento,
dejo planteado el tema. Entonces, redondeo, por lo que estoy diciendo y otras cosas que vamos a decir en el debate que vamos a hacer con detalle y con tiempo, pues me parece que la decisión del presidente Santos de nombrar como ministro al doctor Lizarralde, pues es evidente que no es lo que necesita el agro nacional, porque si hoy lo que necesita el agro nacional es un debate tranquilo, con menos gente interesada en el asunto, ¿cierto? Más miradas objetivas de las cosas desde afuera del negocio, ¿sí? Pues para ver qué es lo que vamos a hacer con esto, pero que a uno le digan que el ministro viene a repetir el esquema de la firma que él gerenciaba, pues, y además nos dicen que hay que llevarlo a todo el agro, cosa que por lo demás es un absurdo, porque un negocio que pueda funcionar en Palma no necesariamente funciona en otras cosas. Yo dejo entonces hasta ahí, senadora Marisa, y espero que cuanto antes le pongamos fecha ya al debate de fondo con el doctor Lizarralde, para que miremos todo esto con detenimiento y yo pueda probar, bueno, lo estaba haciendo por internet, pero desde ya poder probar cada una de mis afirmaciones.